el rubro inversiones. En esta clase vamos a ver dos inversiones, una muy común, que son las inversiones en plazo fijo. Vamos a ver la particularidad que tiene, que se evalúan igual que los créditos, es decir, que no hay mucha complejidad conceptual aquí. Y luego sí, la evaluación en títulos públicos. La evaluación de títulos públicos es una evaluación que se aplica a todos los rubros de inversiones con cotización. Entonces, inversiones cartulares, ¿no? No en inversiones en acciones. Las inversiones en acciones se evalúan de otra manera, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, este tipo de inversiones en obligaciones negociables, en títulos públicos, títulos de deuda, certificados de deuda y demás, se evalúan igual y tienen la particularidad de considerar la cotización que el título tiene en el mercado. Ya vamos a ver cómo lo registramos. ¿Se me escucha, Santiago? Sí. Perfecto. Yo voy a compartir entonces y ustedes vamos a empezar con plazo fijo. ¿Se ve, Santiago, lo que estoy mostrando? Sí, ahí se ve el power. Perfecto. Inversiones plazo fijo. ¿Qué son las inversiones en plazo fijo? Son colocaciones en entidades financieras durante un tiempo determinado y a una tasa de interés pactada según el contrato que se formaliza. Es un contrato reglado por el Banco Central en donde las personas excedentes financieros que tuviesen los depositan con el ánimo de obtener una renta, la renta pactada en el contrato. Al vencimiento del plazo fijado, los fondos podrán ser nuevamente reinvertidos en una operatoria similar o aplicado a la actividad habitual de la empresa, es decir, podré retirar esos fondos. Estos plazos fijos pueden expresarse en moneda nacional o moneda extranjera. Estos plazos fijos son una colocación de dinero, el banco usa el dinero, nosotros lo sometemos a la renta y tiene una tasa de interés o renta para nosotros, costo para el banco preestablecido. Tienen un plazo determinado y ese interés es explícito porque está en los términos del contrato. La idea de valor entonces que surge si hiciéramos un paralelismo con créditos es el equivalente a los créditos que tienen intereses explícitos, ¿no es cierto? Bueno, la medición de estos plazos fijos será al igual que créditos a costo amortizado, que es el equivalente al valor actual a la tasa pactada. Recuerdan que era el costo amortizado, ese valor contemporáneo de una determinada medición que lo componía el monto menos los intereses positivos no devengados. En el caso de los plazos fijos los vamos a evaluar igual. Aparece una excepción a la medición de costo amortizado y es cuando se cumplen estas tres condiciones. La primera, si la entidad tiene la intención y la factibilidad de negociarlo o transferirlo antes del vencimiento. La segunda, si la entidad puede acceder a un mercado activo para su realización y si esta conducta es, es reiterativa y manifiesta por la empresa, en cuyo caso no se va a medir al costo amortizado, sino que al igual de crédito, ¿se acuerdan que medíamos a valor razonable? Acá también se va a medir a valor razonable, que va a ser el equivalente al valor actual de ese monto futuro o de ese futuro flujo de fondo, pero descontado no por la tasa pactada con el banco que yo deposité el plazo fijo, sino con la del mercado para operaciones similares vigentes al cierre. Esto hace o es el equivalente a decir descuento el plazo fijo porque lo había hecho, descubro que necesito la plata antes, entonces lo que voy a hacer es venderle el plazo fijo a alguien que me lo quiera cobrar. En ese caso, la medición no va a ser a costo amortizado, sino a valor razonable.
La medición posterior se miden igual los plazos fijos en moneda nacional, pero convertidos al tipo de cambio de la fecha de cierre, cuando el plazo fijo esté expuesto en moneda extranjera. Entonces, medimos a costo amortizado al inicio y en la medición posterior. Si es que lo deduzco, es decir, lo descuento, la mido a valor razonable, y si el plazo fijo está expresado en dólares, se medirá también al costo amortizado en dólares convertidos al tipo de cambio de la fecha de cierre. Ya vamos a ver a qué tipo de cambio. Es el comprador, pero ya vamos a ver el por qué. Cuando constituyo el plazo fijo, fíjense que va el monto, el capital más los intereses, regularizado por los intereses no devengados, y este es el depósito del plazo fijo. Vamos al trabajo práctico. El inversor S.A., empresa cuya actividad es prestar servicios agronómicos, que aplica en la confección de sus estados contables en RT 54, califica como pequeña empresa. Posee cuentas bancarias corrientes en el Banco de Galicia y en el Banco Macro, contando con saldos muy elevados en cada una de ellas. Atento a esta situación, Germán Robles, responsable del área de finanzas, determina colocar a plazo fijo importes depositados en los bancos. Asume disminuir el riesgo y para ellos los plazos fijos son pactados en moneda de curso legal, pesos, y en dólares, considerando que la intención del inversor es mantener estas inversiones hasta su vencimiento. ¿A qué hace referencia este criterio? Es que no lo voy a tener que medir a valor razonable, sino que lo voy a tener que medir al cierre a costo amortizado. El que no entienda algo me va parando, ¿sí? Porque no le puedo ver la cara de duda. Cualquier cosa me detiene y aclaramos. El inversor cierra ejercicio el 31 de diciembre. A esa fecha, dentro del rubro inversiones, la cuenta plazo fijo responde a la siguiente información. El 1 de diciembre del 24, la empresa toma en Banco Galicia un plazo fijo a 30 días por 1.150.000 pesos con un interés del 2,5% acumulativo. Nos dicen que fue cobrado a su vencimiento. El 1 del 11 del 24, la empresa depositó en Banco Macro 2.200.000 en plazo fijo a 3 meses a una tasa mensual acumulativa del 3%. Este plazo fijo se emite por el banco con la opción de cancelación anticipada. 3. En la misma fecha, la empresa toma en Banco Macro un plazo fijo en dólares a 3 meses, con un 0,7 mensual acumulativo por $2.000. La empresa no contaba con la moneda extranjera en existencia a ese momento. Y ese es un dato importante a la hora de analizar cómo vamos a hacer la medición inicial del plazo fijo en dólar. Ya lo vemos. Se pide, en todos los casos planteados, considerando lo establecido en la 54 para inversiones financieras, seleccione la política contable aplicable a cada inversión, considerando su naturaleza específica con el fin de reflejar adecuadamente su realidad económica. Registre la medición inicial de los plazos fijos en pesos y en dólares. Devenga los intereses generados por la inversión en plazo fijo por periodos mensuales. Efectúe la medición posterior de los plazos fijos al cierre e informe cómo hubiera sido la situación en el caso de que el inversor fuera una empresa mediana o de las restantes empresas conforme al R354. Empecemos con la primera solución. Contestemos las 5. Sea pequeña, mediana o grande, la medición de las inversiones con intereses explícitos, expuestos, se tiene que medir a costo amortizado. Es decir, que no importa la magnitud de la empresa. ¿Sí? Vamos con la solución. El primer plazo fijo, el 1 del 12 del 24, la empresa toma en Banco Galicia un plazo fijo a 30 días por 1.150.000. ¿Cuánto deposita la empresa? 1.150.000. ¿Cuánto cobra su vencimiento? El 1.150.000 más la tasa de interés. Esto que ven aquí es un modelo,
¿sí? De un certificado a plazo fijo, en donde cuando se deposita un determinado capital a una determinada tasa, el certificado expone el monto, es decir, que el certificado da derecho a cobrar el monto, en este caso era en dólares o en pesos. Fíjense, el certificado está emitido por los 11.603,50, que es el capital más los intereses. ¿Bien? En nuestro caso, el capital es 1.150.000. Ahora bien, ¿cuánto será el monto? El monto será a razón del 1.150.000 por el 2,5 por un periodo. Unos 178.500, los intereses 28,7, perdón, unos 178,750, los intereses 28,750. ¿Cómo registro entonces el plazo fijo? El monto menos la regularizadora, que son los intereses positivos no devengados, contra banco. ¿Qué estoy cumpliendo aquí? El criterio de medición inicial de este tipo de inversiones. Se miden al costo amortizado, al valor actual, a la tasa pactada o al valor del depósito. En este caso, ¿se dan cuenta? Queda expresado al inicio por 1.150.000. ¿Qué corresponde hacer al 31 de diciembre? Bueno, tengo que devengar los 28,750. Y por último, cuando cobro el 1.178.750. ¿Qué saldo me queda en plazo fijo? No hay medición al final porque lo cobré al cierre del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, profe. Excelente. Ya seguimos. Fíjense que al cierre queda sin saldo, ¿ven? Queda cancelado los intereses positivos no devengados, porque están todos devengados a diciembre y queda cancelado el plazo fijo. Vamos al segundo. La empresa deposita 2.200.000 en plazo fijo a 3 meses el 1 de noviembre del 24, a una tasa mensual acumulativa del 3%. Este plazo fijo se emite por el banco con la opción de cancelación anticipada. ¿Qué significa esto? Los plazos fijos pueden tener distintas condiciones, ser plazos fijos nominales, como el que habíamos visto recién. Los plazos fijos pueden ser transferibles, en cuyo caso el certificado se puede endosar a un tercero. Otra opción es que sea precancelable. Seguramente, ¿qué supone un plazo fijo precancelable? Supone la posibilidad de, si bien establecer el plazo fijo, luego pactar la posibilidad de cobrarlo antes de su vencimiento. Sería similar a venderlo al plazo fijo, como cuando descontábamos los cheques o negociábamos los cheques, en cuyo caso, si la intención es la de negociar el plazo fijo con esa cancelación anticipada, no se va a evaluar a costo amortizado, sino descontado a la tasa de esa cancelación anticipada. Ya lo vemos. Profesor, ¿tiene que aclararnos, nos tiene que aclarar el enunciado que es transferible o los tomamos como que son todos transferibles? Sí, tómelo como que son todos transferibles. Tómelo como que son todos transferibles. Es decir, si el enunciado induce a la medición por excepción, vean que se cumplan las condiciones. Pero vamos a la medición primaria, después vamos a la excepción. Vamos a la medición primaria. El crédito, el plazo fijo es transferible, ¿sí? Pero si sigo el temario que decía esto, que considerando que la intención del inversor es mantener sus inversiones hasta el vencimiento, independientemente de que el plazo fijo sea transferible, como la intención del inversor es mantenerlo a su vencimiento, este plazo fijo se va a medir como cualquier otro, se va a medir a su costo amortizado. Vamos a calcularle el costo amortizado. El 1 del 11, 90 días. El capital, 2.200.000. El monto,
2.403.999.40. Del total de los 203.999.40 de intereses corresponde a noviembre 66, a diciembre 67.980, a enero 70.019.40. Bueno, cuando tengo el desglose y la vida del plazo fijo, lo puedo registrar. Entra por el costo amortizado al 1 del 11, que es el equivalente al valor del capital depositado. 2.403.000 menos los intereses no devengados. Esto ocurre el 1 del 11. Al 30 del 11 tengo que devengar los intereses de noviembre. Intereses no devengados a intereses por 66.000. Al 31 del 12 devengo los intereses de diciembre. 67.980. Luego de registrar ambos devengamientos, fíjense, la cuenta a plazo fijo me queda por 2.403.999.40 y los no devengados por 70.019.40. ¿Son cuáles? Son los de enero. Si expongo la medición contable, fíjense que arribamos a ¿qué? Al costo amortizado al 31 de diciembre del 2024. Equivalente al monto menos los intereses positivos no devengados, que son los de enero. ¿Bien? ¿Duda hasta aquí? Veamos qué pasa. Perfecto, perfecto. Veamos qué pasa con la alternativa. Al cierre del ejercicio, el inversor S.A. tiene la intención y la factibilidad de la cancelación anticipada del plazo fijo número 2 antes de su vencimiento, dada la necesidad de contar con dichos fondos para una campaña publicitaria de lanzamiento de su nuevo producto, operatoria habitualmente realizada por la misma cuando el desenvolvimiento de los negocios así lo requiere. A tal fin, acepta la propuesta del Banco Macro, quien cobra por dichas operaciones una tasa de interés del 3,3% mensual acumulativa. Por razones operativas, la venta se llevó a cabo el 2 de enero, acreditando el banco dicha suma en nuestra cuenta y teniendo en cuenta que la operación de descuento no genera gastos bancarios. ¿Qué plantea la excepción? El plazo fijo es precancelable. Como la intención era mantenerla hasta su vencimiento, el criterio de medición es a costo amortizado. Eso hizo que este plazo fijo quede medido a su costo amortizado. El plazo fijo es cancelable, pero ahora me mencionan que se cumplen las tres condiciones para cambiar el criterio de medición, que es la de evaluarlo a valor razonable. ¿Cuáles son las tres condiciones? La intención, la factibilidad y la habitualidad en esta operatoria. Tengo que medir esto, que está medido a costo amortizado, no a costo amortizado, sino a valor razonable. Vamos a ver en qué consiste la medición. Al tener la empresa la intención y la factibilidad de realizarlo, y siendo una operatoria habitual, se mide a valor razonable. Valor actual a tasa de mercado externa. Fíjense, ¿cuánto es el monto? 2.403.999.40. Esto estuvo pactado a una tasa del 3%. Ahora resulta que debo descontar ese monto, pero a la tasa del mercado, la tasa del descuento. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes. De allí que el valor actual a esta nueva tasa es de 2.327.201,74. Como la tasa aumentó, por supuesto, el valor actual va a ser menor, porque a mismo monto tendré más intereses negativos no devengados. Estos que están acá. Si este es el valor actual y este el monto, por diferencia, los intereses negativos no devengados serán de 76.797,66. Ahora bien, en la contabilidad lo tengo a costo amortizado.
pero por las condiciones debo dar, Profe, ¿sí? disculpe una consulta. ¿Por qué decimos que es interés negativo? ¿A qué te referís con interés negativo? Es que usted repite que ahora como la tasa es más alta, nuestro interés negativo aumenta. Si es un plazo fijo, ¿no son intereses positivos? Dije negativo, lo dije mal. Los intereses no devengados aumentan. Estos que Ahora, están acá son intereses no devengados. ¿Cómo es tu apellido? Alcaraz. Alcaraz, perdón. Si dije negativo, lo mencioné mal. Son los intereses no devengados los que van a ser más altos. ¿Sí? Bien, ahora sí, profe. Bien. Entonces, tengo que comparar el valor razonable, perdón, el costo amortizado con el valor razonable. Esto tiene como consecuencia que este valor actual va a ser menor, y va a ser menor a partir de que tendré intereses positivos no devengados mayores que los que tenía en la inversión original. Básicamente el concepto es este. El banco me dice, si vos querés que yo te espere hasta el vencimiento, hoy te devolvería 2.333.000, pero como los querés resolver o recibir hoy, te puedo dar 2.327.201. Esa diferencia de tasa es en definitiva lo que se dedica al banco. Es como que nos presta el dinero hoy para cobrar el mismo monto. Si la tasa que me cobra el banco para anticipármela es mayor que la tasa que me pagaba el banco por esperarlo, ¿voy a ganar o voy a perder? Obviamente voy a perder. Claro, voy a perder. ¿Cómo reflejo esa pérdida? Resultado financiero a intereses positivos no devengados. ¿Entiende? Igual que lo que hacíamos con los cheques en crédito. Mido a valor razonable. ¿Cómo se compone el resultado financiero de esta inversión? Fíjense, tengo los intereses positivos de 133.980 y el resultado financiero negativo de 127.201,74. ¿Sí? Perdón, de los 6.778,26. El resultado financiero neto total son los 127.201,74. ¿Qué plantea la alternativa entonces? Que cuando existe intención, factibilidad y habitualidad, no se evalúa a costo amortizado, se evalúa a valor actual. En la respuesta a la pregunta que me hacían recién, el temario me lo va a aclarar, seguramente, si hay alguna duda, lo consultan. El que el plazo fijo sea precancelable no significa que evalúa valor razonable. Aunque fuere precancelable, si la intención es mantenerlo hasta el final, se evalúa el valor al costo amortizado. Si aparece la intención, la factibilidad es habitual y se cumplen las tres condiciones, en cuyo caso se evalúa no a costo amortizado, sino a valor razonable. Dice, registre la cancelación anticipada realizada el 2 de enero, teniendo en cuenta que la misma permite transferir todos los riesgos y beneficios del plazo fijo al Banco Macro. Esto es obvio porque es un plazo fijo, en cuyo caso, en vez de recibir 2.333.960, vamos a recibir 2.327.201,74. Esto ya lo reconocimos. ¿Cuándo? Al 31 de diciembre, ¿ven? Al 31 de diciembre quedó evaluado este valor. Y el 2 de enero recibo 2.327.201 contra el valor razonable del plazo fijo. Profe, si falta una de las tres condiciones, ya inmediatamente se pasa a medir únicamente a costo amortizado, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Sí, señora. O sea que si nos dicen que se cumplen las tres condiciones, inmediatamente tenemos que hacer la cancelación anticipada del plazo fijo. Y tiene la intención, se cumple, digamos, la condición. Vamos a suponer que lo haga habitualmente.
que sea factible, que el banco está dispuesto a comprarlo, pero no lo quieren hacer. Entonces lo mido a costo amortizado. ¿Sí? Si se hace, si efectivamente ocurre, lo mido a valor razonable. Es correcto. Gracias, profe. Se cumplen las condiciones y la decisión está tomada. Esa sería la configuración del cambio en la medición. Vamos a ver un plazo fijo en dólares. En la misma fecha, la empresa toma en Banco Macro un plazo fijo en dólares a 3 meses de plazo al 0,7 mensual acumulativo por $2.000. La empresa no contaba con la moneda extranjera en existencia a ese momento. La cotización del dólar fue este cuadro que aparece discriminado aquí, separado en comprador y vendedor. Lo primero que tenemos que hacer es definir la evolución financiera de este plazo fijo expresado en la moneda extranjera, como si fuesen pesos, pero lo expreso en la moneda extranjera. Es lo que tenemos acá pintado en verde, en amarillo. Los $2.000 a 3 meses al 0,7 son 2.042,29 el monto, lo que genera intereses de 42,29 totales que corresponden, 14 a noviembre, 14,10 a diciembre y 14,20 a enero. Una vez desarrollado la inversión en dólares, elijo el tipo de cambio para registrar. Y acá aparece la siguiente particularidad. Si lo que quiero hacer es un depósito a plazo fijo en dólares, pueden pasarme dos posibles situaciones. ¿Tengo los dólares o no los tengo? Como plantea el práctico, vamos a suponer que no los tengo. Si no los tengo, constituir un plazo fijo en dólares con pesos es el equivalente a ir y comprar los dólares y luego hacer el plazo fijo. Si sigo esa línea de razonamiento, supone que para poder obtener los $2.000 deberé llevar tantos pesos necesarios para que la casa de cambio me venda los dólares necesarios para hacer el plazo fijo. Es por eso que cuando no se cuenta con la moneda extranjera, el tipo de cambio que se utiliza al momento de la imposición es el tipo de cambio vendedor. Ahora bien, si constituyéramos este mismo plazo fijo, pero yo constara con la moneda, esa moneda viene medida al tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque es el máximo valor en pesos que puedo obtener por esa moneda. Sería el equivalente a decir, la medición posterior de la moneda extranjera cuando se va a un plazo fijo es al tipo de cambio comprador a la fecha de la salida. Y su razón de ser es que la moneda extranjera está evaluada al tipo de cambio comprador. En consecuencia, cuando registre un plazo fijo, si no tengo los dólares, va al tipo de cambio vendedor. Si sí tengo los dólares, va al tipo de cambio comprador, porque viene de la medición de la moneda. Como en este caso no tengo los dólares, voy a necesitar 1.110 pesos por cada dólar que quiera depositar. Razón por la cual, para depositar $2.000, voy a necesitar 2.220.000 pesos. Tipo de cambio elegido, 1.110, porque no tengo la moneda extranjera. Transformo todo el devengamiento en dólares a este tipo de cambio. Y eso ya me permite registrar. ¿En qué registra mi contabilidad? En pesos. ¿A qué tipo de cambio? Al definido en la imposición. Plazo fijo, intereses no devengados a banco. Entra medido al valor actual, a la tasa pactada en dólares, convertido al tipo de cambio de la fecha de la imposición.
¿Alguna duda en esto? No, profe. Excelente. Me pedí el temario de vengamiento mensual. Entonces empiezo a devengar los intereses del mes de noviembre. ¿Cuántos son los intereses de noviembre? 14 dólares. Podría caer en la tentación o el error de leer el tipo de cambio a noviembre, pero al igual que dijimos en crédito, los devengamientos de los intereses de plazo fijo en moneda extranjera se hacen al tipo de cambio de la última medición. Y la última medición fue la del 1 de noviembre. En consecuencia, ¿qué valor voy a devengar los 14 dólares? Al tipo de cambio de 1110, 15,540. Hago lo mismo con los intereses del mes de diciembre. Intereses no devengados a intereses positivos. Por noviembre, por diciembre. Llego al cierre. Fíjense cómo queda registrada la cuenta. Queda registrada en plazo fijo el monto total, en intereses positivos no devengados, solo los intereses de enero. Esto supone o permite concluir que está reflejado el costo amortizado como la diferencia entre el monto menos los intereses positivos no devengados. Ese costo amortizado al 31 de diciembre es de 2.251.188,78. Pero la medición, según decía la norma, tiene que hacerse al costo amortizado a la fecha de cierre, convertidos al tipo de cambio de fecha de cierre. ¿Qué tipo de cambio corresponde? La normativa dice el comprador, obvio, porque es el máximo valor en pesos que podría obtener por estos 2.028,10 dólares. La contabilidad muestra mi costo amortizado en dólares a diciembre, pero medido al tipo de cambio de noviembre. Yo debo medir el costo amortizado en dólares al tipo de cambio de diciembre. ¿Qué tipo de cambio? Comprador. Esto es 2.348.638, 326,19. Deberé medirlo a 2.332.312,70. ¿De dónde surge la diferencia? De que a este costo amortizado, que contablemente está medido a 1.110, debo medirlo a 1.150. La diferencia, resultados por tenencia generados por la diferencia de cotización. ¿Cómo la reflejo? Plazo fijo, intereses negativos no devengados a diferencia de cambio. De esta manera, el plazo fijo quedó medido al costo amortizado en dólares al 31 de diciembre del 2020 del X4, convertidos al tipo de cambio de esa fecha. ¿Qué ocurre cuando cobro el 31 de enero? Fíjense, me quedó por devengar 16.326,19, correspondiente a 14 dólares con 20. Como la última medición está hecha 1.150, en enero deberé devengar al tipo de cambio de la última medición, independientemente cuál fuere el tipo de cambio de enero. ¿Cómo ocurre ese devengamiento? Haré intereses positivos no devengados, fíjense que se devenga al tipo de cambio de la última medición, a intereses positivos. 31 de enero del 2025. ¿Sí? Ahora bien,
Una vez que devengo los intereses, quedó todo al 31 de enero en el monto. El valor actual al 31 de enero coincide con el monto, porque corrió todo el plazo de financiación o todo el plazo de imposición. Fíjense que la contabilidad, luego de este asiento, arroja que tengo en plazo fijo 2 millones, perdón, este no está mayorizado, 2.348.638, ¿sí? Estos, 2.348.638. Pero cuando cobre, ¿qué voy a cobrar? Voy a cobrar los 2.042,29 convertidos a 1.200. Si los convierto a 1.200, esto es 2.450.753. ¿La diferencia qué será? La diferencia de cambio que se generó desde el 31 de diciembre hasta el 31 de enero. Este tipo de inversiones genera un resultado financiero neto distinto. Fíjense, invertí 2.220.000, cobré 2.450.753. ¿De dónde surge esto? Muy simple. Puse $2.000, 2.220.000 y retiré $2.042,29 a 1.200, 2.450.753,62. Significa que esta inversión me generó ganancias por 230.000 y pico de pesos. ¿Esas vienen de dónde? Los intereses devengados y la diferencia de cotización al cierre. Acá se ve bien y se explica por qué no hace falta considerar el tipo de cambio o la variación del tipo de cambio en el devengamiento de los intereses, porque en definitiva, desde el punto de vista transaccional, todo se resume cuando lo cobro al plazo fijo. No tiene importancia reconocer esa diferencia de cotización parcial que va ocurriendo mes a mes. Básicamente porque no hay medición. Si hubiese medición, la debería reconocer. Como hay medición al cierre o cuando lo cobro, es que la reconozco. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ¿qué particularidades tiene plazo fijo respecto de créditos? Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Partimos de la primera base. Estamos en la línea de arriba de la foto que les compartí el otro día. ¿Tiene expuesto explícito los intereses? Por supuesto que tiene explícito, lo hemos visto en el certificado, están explícitos. Son por contrato. Listo. Se mide a costo amortizado. Ese costo amortizado al inicio coincide con el capital. El costo amortizado al cierre será el monto menos los intereses positivos no devengados. ¿Cómo se mide en la medición inicial? A las sumas depositadas. ¿Cómo se mide en la medición posterior? Que es el costo amortizado o valor actual a esa fecha, al costo amortizado. ¿Qué particularidad o excepción hay? La cancelación anticipada o la negación o la negociación de los plazos fijos a la fecha de cierre. Si se cumple que hay intención, hay factibilidad, es habitual y se hace, se puede verificar que se ha hecho, en ese caso no se evalúan al costo amortizado, sino que se evalúan al valor razonable. Traer el monto a la tasa de interés del mercado, que sería a la que lo voy a descontar. Plazo fijo en dólares, criterio de medición idéntico. ¿Puede haber un plazo fijo en dólares precancelable? Por supuesto. Tendré que hacer todo el desarrollo y traer el valor razonable en dólares. Y luego de traído el valor razonable en dólares, convertido al tipo de cambio que corresponde. ¿Qué tipo de cambio se usa? En la medición inicial, si tengo los dólares, tipo de cambio comprador. Si no los tengo, tipo de cambio vendedor. En la medición posterior, tipo de cambio comprador.
¿A qué valor se devengan los intereses en cada periodo intermedio? Se devengan al tipo de cambio de la última medición. En nuestro caso, noviembre y diciembre, tipo de cambio de la imposición, enero, tipo de cambio de la última evaluación. ¿Todos entendieron esto? Sí, profe, hay que practicarlo nomás. Está lindo en la Sí, teoría, pero bueno, hay que llevarlo a hay la que práctica. ponerlo en números, hay que ponerlo en números, pero es clarificador. Es exactamente lo mismo que crédito, exactamente lo mismo que pasivo, pero con intereses negativos. Cuando aparecen los intereses explícitos o decidí discriminar los implícitos o por opción o porque estaba obligado, es lo mismo. Aparece el costo amortizado en todos lados. Bien. Vamos a continuar ahora con un práctico algo más abstracto. ¿Quieren que hagamos una pausa o le metemos de 5 minutos? Yo por mi parte prefiero seguir y si podemos desocuparnos antes, Yo igual, Bien, Yo también, mejor. profe, creo que lo mejor. bien. Bien, bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, Excelente. Entramos en un segundo tipo de inversiones. Estas inversiones son las conocidas como títulos públicos o obligaciones negociables, serían del mismo tipo, que tienen cotización en el mercado de valores. ¿En qué consisten estos títulos? Son títulos que generalmente emiten los estados nacionales, provinciales o municipales eh, para financiar actividades ejecutivas. Por ejemplo, el Estado Nacional quiere hacer una ruta, entonces financia esa ruta emitiendo este título de deuda. Estos títulos de deuda generalmente tienen una propuesta de financiación por la cual el inversor le entrega la plata al emisor del título para que el emisor del título se junte con el dinero y haga la ruta, y a cambio el emisor promete una determinada renta. Esta renta se llama generalmente cupón corrido o renta corrida, que es una suerte de interés, es algo similar a un préstamo. El Estado le pide un préstamo a los que compren el título y se lo garantiza con estos títulos. La pregunta que surge es, ¿qué representa la cotización? Bueno, la cotización es una apreciación que el mercado hace sobre el nivel de cumplimiento de ese valor nominal y esa cotización está sometida a una serie de variables que exceden a lo que el Estado prometió. No es lo mismo comprarse un título de la municipalidad de Simoca que comprarse un título del Tesoro de los Estados Unidos. No es lo mismo comprarse un título de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que un título que emite el Banco Central de la Comunidad Económica Europea. ¿En virtud de qué? En virtud de la calificación de cumplimiento que puedan tener esos estados. Ese es el famoso riesgo país que escucharon por ahí. Y estos títulos son el acceso al financiamiento público del que se habla, que por ahí el país está vedado en virtud del riesgo que representa por sus incumplimientos recurrentes en periodos anteriores. Ahora bien, esa cotización se separa de lo que promete nominalmente el título y eso genera una expectativa de rentabilidad superior para aquel que lo compra. Estas inversiones en títulos públicos con cotización son inversiones transitorias. Básicamente, la renta que busca el inversor es ganar por la diferencia entre lo que puso y lo que pueda retirar con su venta. Y la particularidad es que esa renta se compone aquí no solo del interés nominal, sino de cómo se mide esta variable, esta
variable particular, que es la cotización. ¿Cómo ocurre en la emisión de estas condiciones? Bueno, son certificados de deuda que devengan periódicamente intereses. Estos pueden pagarse de manera mensual, trimestral, semestral o anual, y pagan o amortizan parte del capital mediante un rescate total o en forma parcial antes de su vencimiento establecido en la emisión. Pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera. Pueden ser cartulares, es decir, que se entrega un certificado cartular, o escriturales, que basta con la suscripción de una escritura. La diferencia aquí es que el título, uno es físico y el otro es solo a través de un instrumento único, no lo tiene el título en su mano. Estos poseen una serie de condiciones de emisión, los títulos poseen unas condiciones de emisión. Fíjense, tienen una fecha de emisión a partir de la cual corre el plazo para el devengamiento de los intereses y rescate del capital. Una moneda, nacional o extranjera. El plazo, fecha del vencimiento para el rescate total. Amortizaciones. El bono puede amortizarse en forma parcial en cuotas durante un plazo que corre hasta la fecha, entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Un interés. Perdón porque se va solo. Un interés es la renta prevista por el bono y se calcula aplicando la tasa pactada en las condiciones de emisión sobre el valor nominal o residual del título en caso de que prevea amortizaciones parciales. El valor nominal se trata del valor que corresponde a la emisión del título. Hasta ese punto aparte, fíjense que esto es lo mismo que un plazo fijo. Pongo plata, tengo un plazo para recuperarlo, promete una tasa de interés. Y esa tasa de interés me la pueden pagar al final, como en un plazo fijo, o me la pueden ir anticipando, y al capital me lo pueden devolver al final o me lo pueden ir anticipando. La única particularidad es que este sería un plazo fijo con tasa de interés pactada y con devolución del capital o pago de los intereses anticipado. Como estos títulos cotizan en bolsa, resulta ser que hay un valor distinto, que es el valor de cotización del título, y por consiguiente es el valor al que uno compra cuando lo compra el título. Si el título tuviese amortizaciones anticipadas, aparece un nuevo concepto, que es el valor residual. Es la diferencia entre lo que se emitió, el valor nominal original, y el capital que ya se fue, que ya se fue amortizando. Aparece en escena el valor técnico, que es el equivalente al valor nominal del título más los intereses devengados o corridos hasta la fecha de evaluación, menos los importes amortizados de capital, cuando estén previstos rescates parciales. Y el interés corrido o cupón corrido son los intereses que devengan al último vencimiento y que no hayan sido exigibles a la fecha de la medición. Entonces, aparecen conceptos como gastos de compra, gastos de venta, periodo de gracia, fecha de pago del capital, fecha de pago de los intereses, la cotización y la tasa de interés pactada. ¿Cómo se mide inicialmente un título? Se mide a razón de la cantidad de títulos comprados por el valor nominal unitario de esos títulos. Eso me va a terminar dando el valor nominal en pesos, multiplicado por el valor residual de esos títulos. Es decir, ya tuvieron cancelación anticipada. Este es el equivalente al valor residual en pesos. Hasta acá estaría a valor nominal, pero aparece en escena la cotización. Entonces lo mediré
por la cotización del título. Esto corresponde a los títulos públicos con cotización conocida. La compra y venta de estos títulos por lo general tienen gastos. Esos gastos no se consideran que forman parte del título, sino que se consideran un gasto de la fecha en la que se produce la adquisición del título. Cuando cobro el capital, cobro la porción del valor nominal en pesos contra la cuenta títulos públicos. Cuando cobro la renta, también se cobra contra la cuenta títulos públicos. Fíjense que sí, a la cuenta títulos públicos en la medición inicial le activo el precio de compra y de la cuenta títulos públicos voy sacando todo lo que el título me devuelve, indirectamente la rentabilidad de esta inversión queda dentro de la cuenta títulos públicos. Y esa rentabilidad se va a medir cuando tenga que hacer una medición posterior al cierre o cuando lo venda el título. ¿Cómo ocurre la medición al cierre? Será la cantidad por el valor nominal unitario de los títulos multiplicado por su valor residual multiplicado por la cotización a esa fecha. Esto es lo que se define como valor razonable del título. Básicamente, que es el precio de venta de los títulos. Esta cotización opera tanto para la compra como para la venta. Seguramente, si esa cotización ha mejorado y comparo este valor razonable con lo que dice mi cuenta contable, voy a obtener un resultado financiero positivo. Si esa cotización ha decaído, mi resultado financiero será negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando mido a valor razonable, lo que estoy haciendo es metiendo dentro de la cuenta título público el resultado por el cambio de cotización. Ya vamos a ver qué resultados generan este tipo de inversiones. Entonces, en la compra, se mide el valor razonable, que es la cotización al momento de la compra. Los gastos se imputan como gastos. Y si fuesen moneda extranjera, deben estar convertidos al tipo de cambio al momento de la adquisición. Al cierre, se miden al valor razonable, que es la cotización al momento de cierre. ¿Cuál es la intención de este tipo de inversiones? Ganar con la cotización, que esperamos cambie desde el momento de la compra hasta el cierre. Vamos al trabajo práctico. El agro, dedicado a la producción y comercialización de limones, presenta un elevado nivel de liquidez como resultado de su favorable desempeño económico en los últimos meses. El 15 de octubre del X4, la sociedad procedió a abrir una cuenta comitente en NBC SA, ALIC registrado ante la Comisión Nacional de Valores, con el objeto de canalizar inversión en el mercado de capitales. ¿Qué es esta cuenta? Para poder comprar y vender estos títulos se necesita la intervención de un agente de liquidación y cambio, es este ALIC, que son las personas habilitadas por la Comisión Nacional de Valores para este tipo de transacciones. Ellos son los que nos cobran la comisión o el gasto, tanto en la compra como en la venta. Luego de un análisis interno de la posición financiera y el contexto económico, el agro realizó una evaluación de alternativas de inversión en títulos, priorizando aquellos que, a igualdad de riesgo, ofrecieran mayores expectativas de rendimiento. La empresa El Agro aplica en la confección de su estado contable el RT 54 con sus modificaciones vigentes. En este marco normativo y con fecha 30 del 10 del X4, la entidad decidió efectuar una inversión financiera utilizando su excedente de caja, su excedente de caja, ponderando los siguientes factores: la certeza de cobro de renta, la liquidez, la rentabilidad,
y el hecho de que puede ser negociado en cualquier momento en el mercado y la poca probabilidad de mantener la inversión hasta su vencimiento. Como resultado del análisis, decidió invertir en el título público nacional denominado Bonos del Tesoro Nacional en pesos con legislación local AL25, cuyo vencimiento de pago del capital opera el año 2025. Estamos comprando el 31 del 10 del 2000 del X4. Estos instrumentos cotizan en bolsas y mercados argentinos, por lo que conforme lo dispuesto, la entidad decide medirlos a valor razonable. Al tratarse de un activo financiero cotizante en el mercado activo, el analista financiero calculó la tasa de rendimiento efectivo mensual de 4,43321. Ese es un dato que lo van a ver en la clase que viene cuando al título lo midamos no a valor razonable, sino a costo amortizado. Y ya vamos a ver por qué la clase que viene. Hoy no tiene valor, lo vamos a medir a valor razonable. Veamos qué compró. El Agro S.A., el 30 del 10, realiza una operación de compra de 1.000 bonos del Tesoro Nacional en moneda de curso legal, AL25, que cotizan en bolsa. Cada título posee un valor nominal de 100 pesos, lo que implica un valor nominal total de 100.000. Las condiciones de emisión de estos bonos son las siguientes. Cuando lo adquirimos, el valor residual de los títulos equivale al 50% de su valor nominal, es decir, 50 pesos por cada bono. El de cotización se ubica a un 80% del residual, resultando un precio de mercado de 40 pesos por título. Generan una tasa fija del 10% anual de renta que se paga el 30 de junio y el 30 de diciembre. La amortización de capital se realiza a razón del 25% anual, también los días 30 del 12, conforme un plan de amortización seriada, anualmente. La operación está sujeta a una comisión del 1% tanto en la compra como en la venta. Considerando lo establecido en la norma, registrar las operaciones al momento de la compra y sucesivas, medir correctamente la inversión al 31 de marzo, fecha de cierre, considerar que al 30 de junio se decide vender el título dada su buena cotización, registre los resultados. Considerar que no hay inflación y el valor de cotización del título fue 80% cuando lo cobramos, 81 al 31 de diciembre, 82 al 31 de marzo y 85 al 30 de junio. Vamos a proceder entonces a registrar la compra y vamos a hacer, que es lo recomendable, el análisis temporal de la inversión. Veamos. Tiene un valor nominal de 100.000, un periodo de gracia de 2 años, los gastos de compra y venta son del 1%, y hay un periodo de vencimiento de 2 años hasta el rescate final. La fecha de pago del capital son los 31 de diciembre de cada año, y los intereses los 30 de junio y los 30 de diciembre. La cotización es del 80%, la tasa de interés del 10%, se paga a razón del 25% cada año del valor nominal, tiene un valor residual del 50% y la fecha de compra fue del 30 del 10 del X4. Con estos datos, si los desagrego al título, tiene este esquema. Fíjense, el título fue emitido el 1 del X0 y se cancelaba al 31 de diciembre del X5, del X5, ¿sí? Nacieron como un valor nominal de 100 pesos. Durante el primer año, el valor nominal coincide con el valor residual, ¿ven? Es del 100%. ¿Por qué? Porque había 2 años de gracia.
Recién a partir del tercer año es que se empiezan a pagar al 31 de diciembre a razón del 25%. Si analizamos el valor nominal, fíjense, salió con 100. El primer año se mantuvo en 100, no devolvió nada. El segundo en 100, no devolvió nada. A partir del tercer año, devolvió el 25% cada año. Es decir, que en el tercer año hasta diciembre y en diciembre devolvió 25. El cuarto año corrió a 75, devolvió otros 25. El quinto año devolvió 25, siguió a 50 y el sexto año se produce el rescate total del título. La emisión fue el 1 de enero y generan una tasa de interés del 10%. Esto, en donde el valor nominal coincidió con el residual, es lo que definimos como periodo de gracia. Este interés del 10% se calcula sobre el valor residual. Es por eso que este 10% sobre 100 pagó la mitad en junio, la mitad en diciembre. De nuevo, este 10% sobre 100, la mitad en junio, la mitad en diciembre. De allí que los intereses son de 10 pesos por cada título. Pero a partir del 31 de diciembre del X2, el valor residual era 75. Esa es la razón por la que los intereses del 10% se calculan sobre el valor residual. 75. En el quinto año fue 50, son 5. En el sexto año fue 25, son 2,5. El valor de cotización a la fecha a la que la compro, parado acá, al 31 de octubre del X4, fue del 80%. Haciendo este análisis temporal, puedo, en consecuencia, calcular la cantidad de intereses que se tienen que devengar año a año, mientras que el título estaba amortizado al 50% y al 25%. Vamos a ver cómo lo registramos. Recordemos, la medición inicial es el valor razonable a la fecha de la medición inicial. Y si hubiese gastos, no se activan, son gastos. Miramos. ¿Cuántos títulos compramos? 1000. El valor nominal, 100. 100.000. ¿Qué porcentaje de valor residual había a la compra? Veamos. Compro acá. ¿Cuál era el valor residual? 50%. Al 50%, el valor residual en pesos son 50.000. ¿Qué me cobran? 40.000. ¿Qué me cobran de gastos? El 1%, 400. Como registro entonces, títulos públicos, gastos de la operación a banco por 40.400. ¿A qué valor quedó medido el título en esta instancia? Al valor razonable a la fecha de la imposición. Y ese valor razonable son la cantidad de título por el valor nominal, por el valor residual, por la cotización. Punto. Acá aparece el cálculo del cupón corrido. Este cálculo hace referencia al dinero que se vino ganando aquel que tenía el título antes de entregármelo a mí, que va a quedar subsumido dentro del resultado de la inversión. ¿Por qué? Porque en esta etapa no se los discrimina. Solo se toma el valor de cotización. ¿Qué tengo que registrar? Arranqué en octubre, ¿no? Compré en octubre. Si voy a la línea temporal, fíjense, compré en octubre. ¿Qué ocurre el 31 de diciembre del X4? Se paga el interés y además se amortiza el 25% del capital. ¿Cómo reflejamos ese movimiento? Al 31 de diciembre cobro el interés. ¿A razón de cuánto? 50.000 por el 10% por 6 meses. Banco a título público. La cuenta del activo, ¿no es cierto? Títulos públicos.
Y cuando cobro el capital, cobro el 25% de los 100.000. En este caso será banco a títulos públicos por 25.000. Si yo, luego de este asiento, me fijo a qué valor está la cuenta títulos públicos, fíjense, la cuenta títulos públicos está a 12.500. Son los 40.000 que invertí, menos lo que le pude sacar. Le saqué 2.500 de aquí y le saqué 25 del capital. En consecuencia, para mí la inversión vale 12.500 desde el punto de vista contable. 12.500. Ahora bien, ¿cómo se mide en la medición posterior? De nuevo, el valor razonable. La cantidad de títulos por el valor unitario, por el valor residual, por la cotización. El valor razonable al cierre. ¿Cuánto es ese valor razonable? Fíjense, 1.000 por 100, 100.000, cuando el valor residual ahora es de 25%, 25.000. Y la cotización el 82%. Eso supone que la medición posterior debe ser a 20.500. ¿Qué ocurrió? Aquí adentro se va gestando el resultado por la evolución que hay desde los 80 que compré hasta estos 82. Si lo comparo con el saldo contable, el resultado de la inversión son 8.000. ¿Dónde lo cargo? A la cuenta título público. Llegué al 31 de marzo e hice la medición posterior. El 29 de junio del X5 vendo los títulos. Fíjense, para mí los títulos tienen un valor de 20.500. Vamos a ver qué pasó hasta junio del X5. Miren, si me fijo, yo lo había medido al 31 de diciembre del X4. Lo habíamos comprado en octubre. En diciembre lo medí. Antes de medirlo cobré el interés, cobré la amortización de capital. Y desde el 31 de diciembre del X4 hasta el 29 de junio del X5 no pasó nada, porque los intereses se pagan el 30 de junio del X5. Si yo me fijo en la contabilidad al 29 de junio del X5, tengo un valor de 20.500. ¿A qué valor lo vendo? Lo vendo a 1.000 títulos, al valor nominal de 100.000, cuyo valor residual a la fecha de la venta es del 25%, a una cotización del 85%, que es lo que me pagan, obtengo por el título 21.250. Deberé pagar gastos por 212.500, pero lo tenía registrado al título por 20.500. Esto refleja, estos 7.50 de resultado, reflejan la variación que hubo entre los 85 y el 82% al que habíamos medido al 31 de marzo del X4, fecha de cierre. Ahora vamos a registrarla a la venta. ¿Cuánto obtengo? Obtengo los 21.250 menos los 212.500, 21.037.50. El gasto se refleja como un gasto. Damos de baja el título y por diferencia el resultado de la inversión. ¿Qué hubiese pasado si yo no lo vendía al título? Perdón. Hagamos el análisis del resultado financiero que generó toda la operación hasta la venta. Fíjense, yo había puesto 40.400 y retiré el 30 del 12, 2.500 del interés, el 30 del 12, los 25.000 del capital, más el recupero total del título. La diferencia entre lo que puse y lo que retiré termina siendo la ganancia de la inversión. ¿Y cuál fue?
fue el resultado financiero de los títulos, 8.750, ¿sí? Si nos fijamos en la cuenta del resultado financiero, son 8.750 comparado con los gastos de compra y de venta, el resultado final de la inversión, 8.137,50. Hasta aquí entonces. ¿Cómo se midió el título? Cuando ingresa, a valor razonable. Si hay gastos, no forman parte del valor de la inversión. Los cobros de interés se registran contra el título. Los cobros de capital se registran contra el título. ¿Cómo se mide? En la medición posterior al cierre, el título a valor razonable. Y ese valor razonable está dado por la cantidad de títulos, por el valor nominal, por el valor residual, por la cotización. Vamos a suponer que no lo vendemos al título, es decir, que no registramos esta venta y este resultado por tenencia. Si esto ocurriese, nuestro título hubiese quedado a 20.500, que era al valor al que lo habíamos cerrado a la fecha de la última evaluación, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí. Vamos a ver cómo seguiríamos, ¿sí? Vamos a ver cómo seguiríamos. Acá están los 20.500, ¿ven? Los 40.000, menos lo que cobré de interés, menos lo que cobré de capital, más el resultado por tenencia de la medición al cierre. ¿Qué pasaría si sigue la vida del título? Bueno, el 30 de junio cobraría los intereses. Al 30 de diciembre del X5 cobraría los intereses por 1.250 y el capital por 25.000. La pregunta que plantea el punto 5 es, ¿qué pasaría si no lo vendo y vuelvo a la línea de tiempo, lo compro aquí, no lo vendo aquí y lo mantengo hasta que el título se cancela al final? Nosotros lo que habíamos hecho es, habíamos valuado al 31 de diciembre. No lo vendo aquí. Producto de esta evaluación es que el título me había quedado en 20.500. Sigue corriendo. Cobro los intereses. En diciembre cobro los intereses y ocurre la última cancelación del capital. Como todo se registra contra títulos públicos, fíjense qué pasa acá. Título público me queda con saldo acreedor. Ese saldo acreedor es porque los resultados que va generando la inversión se van metiendo dentro de la cuenta títulos públicos, que corresponderá hacer al final entonces títulos públicos con cotización para dejar el saldo a cero contra la cuenta resultado de la inversión. Si se fijan, miren, si se fijan, habíamos puesto 40.400. En diciembre del 24 retiré 2.500 y 25.000. En junio retiré 1.250. En diciembre 1.250. Y en diciembre los últimos 25.000. Contra 40.400 gané 55.000, o retiré 55.000, perdón. La diferencia son los 14.600. Cuando lo mantuve hasta el final, ¿cuál es la diferencia o el resultado de la inversión? Será todo lo que les recuperé a la inversión, los 8 y los 7, ¿ven? Menos los gastos de la compra. Lindo. Bueno, la evaluación del título público es bastante abstracta, pero mecánica. Me parece que lo que sugiero es repasarla la clase, hacerlo de nuevo el ejercicio, hacer ese desarrollo temporal para identificar en qué momento estamos en cada instante de evaluación. Desde el punto de vista conceptual, los títulos públicos con cotización se miden al valor razonable. Esto es,
el valor nominal por el valor residual por la cotización a esa fecha. Los gastos son gastos de la compra. En la medición posterior, el título público se mide al valor razonable a la fecha de la medición, que ya considerará la cantidad de títulos que me quedan por el valor residual, por la cotización a esa fecha de la medición, y los gastos a esa fecha son considerados gastos, no forman parte de la medición. Y tener en cuenta que cuando se cobren los intereses o se cobre la cancelación de capital, se registra contra la cuenta título público. Bueno, esos son los dos temas que tenemos para hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora no. Ya vamos a ver con el ratito. Ahora todas, ¿o no, Santiago? Ahora Sobre todo hay que repasar lo de título público, que eso me ha parecido más complicado que sí, lo no es anterior. complicado. Una vez que le caiga la ficha, armen el cuadro de tiempo y ahí le va a caer la ficha. No es tan complicado. Se está utilizando la cuenta título público como reducto de todos los resultados. Ya lo van a analizar y sí le va a cuadrar. Yo lo que recomiendo es que para la clase que viene vean esto, porque después hay otro criterio de medición de los títulos, que es cuando no tienen cotización o la decisión es mantenerla hasta el cierre, en cuyo caso no se miden al valor razonable, sino que se miden al costo amortizado con la tasa efectiva de rendimiento del título, que eso que vieron al final del temario, ¿se acuerdan? Que les dije, lo vamos a ver la clase que viene. Sí. Profesor, la clase que viene es la última, ¿verdad? La clase que viene de ustedes es la última, es presencial y tienen una más remota, creo. Ah, perfecto. Porque queda un repaso y queda ajustes al balance, una clase final de ajuste al balance. Sí. La clase que viene es presencial. Profesor, la clase de repaso va a ser entonces entre el miércoles y el otro miércoles, digamos. ¿Nos van a avisar con tiempo? Es muy posible que la clase de repaso sea el miércoles, no el que viene, sino el otro. Porque fíjense que ustedes tenemos 3 semanas. Rendimos el tercer miércoles después de este. O sea que ustedes, la que viene, tienen presencial. Ahí van a ver títulos públicos a costo amortizado y acciones. La que le sigue, van a cerrar la materia con el práctico de ajustes a balance y el repaso. Y la que le sigue es el examen. ¿Entienden? Quedan dos miércoles de clase antes del examen, la presencial y la de repaso, la última. Perfecto, profesor. Bueno, chao chicos, que anden bien. Nos Chao, vemos, profesor. profe.